damas y caballeros, y todo lo que nos puedan escuchar a través de este canal. El diálogo de los hermanos bíblicos. Damos las gracias al Señor por permitirnos nuevamente reunirnos aquí en esta tarde-noche a seguir compartiendo este mensaje de vida, este mensaje de salvación, que es la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante, como todo y cada uno de los cuales el Señor nos permite dialogar a través de este medio, que es el perdón. Algo muy importante en nuestra vida, que mora en nuestra vida, el perdón, porque nosotros también queremos que el Señor nos perdone. Y el Señor nos recomienda que si nosotros queremos que nos perdonen, pues nosotros también debemos de perdonar. Y nosotros muchas veces cuando nos hacen cualquier cosa, al no tener quizá el conocimiento de la palabra de Dios, pues el Espíritu de Dios no va a reposar sobre nosotros y nuestra carne se apodera de nosotros y entra en nosotros la ira. Pero como también nosotros queremos que el Señor nos perdone, así debemos de perdonar. Así que este es el tema del cual estaremos dialogando con los hermanos aquí presentes, el hermano Eusebio, el hermano Ezequiel y el hermano Junior. Amén. Vamos a tomar la primera cita en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 12 en adelante. Y estas palabras serán leídas en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y honra del Padre. Dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué nos quiere decir la Biblia aquí? Que nosotros debemos de perdonar, porque nosotros queremos ese perdón celestial que el Señor nos dé. Y si del Señor no tenemos nada, pues del Señor no podemos dar. Si mora en nosotros el Espíritu de gracia del Señor, pues nosotros podamos dar ese perdón. Y la Biblia nos va a decir ahorita, más adelante, hasta cuántas veces el Señor recomienda que nosotros debemos de perdonar a un el hermano que venga, cuántas veces al día. Entonces, como nosotros queremos también ese perdón por tantas cosas que nosotros hemos cometido, que es ese gran perdón celestial, pues nosotros también, a los que nos ofenden, como dijo la Biblia aquí, también debemos de perdonarlo. Claro, debemos de perdonar. Segundo, la Biblia habla de los mandamientos, y el segundo mandamiento que Dios nos manda a nosotros es que amemos a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Amén. Estoy seguro de que nosotros mismos no nos vamos a odiar. Usted mismo en sí mismo no se odia. Usted no odia sus ojos, su boca, su pie, su mano, su esencia, su cuerpo que Dios le prestó hasta un tiempo. Usted no lo odia. Pues así la Biblia dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y es el segundo mandamiento que Dios nos da a nosotros, para nosotros así perdonar a nuestros hermanos. La Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, en el versículo 12 de Colosenses, Nuevo Testamento, amén, dice: esta es una vestimenta que Dios nos manda a nosotros ponernos, por medio del apóstol Pablo hablando aquí a esta persona, y le dice: vestíos pues como escogido de Dios. Dice: santos y amados. Y oiga la vestimenta: de entrañable misericordia, mire, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13 dice: soportaos los unos a los otros, y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Fíjese cómo dice la Escritura, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Fíjese de qué manera el Señor nos ha perdonado a nosotros cometiendo actos delictivos, codiciando con nuestros ojos, hablando mentiras con nuestros labios, que la Biblia dice que nuestra boca no sea para maldición, sino para santificación, conforme a la Escritura, y haciendo cuantas cosas a Dios no le agradaba, Amén. ni le agrada. La Biblia dice que todo lo que sale de nuestro cuerpo es enemistad contra Dios. Dice en Romanos 8:7 que el sentir de nuestra carne es enemistad contra Dios, todo lo que nuestra carne siente. Entonces, por eso es que Dios nos manda a nosotros, conforme a la Escritura, a que todo el que quiera seguir en pos de Él, que coja su propia cruz y lo sigamos. ¿Usted sabe cuál es la cruz? Que nosotros no queremos amar a nuestro prójimo. Y yo quiero decirle algo aquí en este canal que Dios nos ha prestado, que ese mandamiento nosotros debemos de cultivarlo, de cuidarlo, y que el prójimo tiene la imagen de Dios invisible. Eso dice la Escritura. Por eso debemos nosotros de perdonar las veces que sea necesaria, como dice la Biblia. Amén. Sí, porque si nosotros dice la Escritura que si no perdonamos a nuestros hermanos a quien nos ofenden o a quien nosotros ofendemos, tampoco vuestro Padre no puede perdonar nuestro pecado a nosotros. Amén. Exacto. No podemos ser limpios con esa sangre que Él nos limpió. Amén. Amén. Y el mandamiento del perdón que el Señor nos manda en muchos versículos de la Biblia acá, es como ser semejante, fuese tan importante así como el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, porque el perdón es una de las cosas más grandes que el Señor hizo por nosotros, el perdonarnos de todo, de todo. Aquí en el libro de Efesios 4:31, 4:32, dice, en el nombre de Jesús: Amén. antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Amén. En el 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros debemos ser, el Señor nos manda a ser imitadores de Él. Nos dice en otro versículo que debemos llegar, Pablo nos exhorta que debemos llegar a la plenitud y estatura de Cristo. Porque el Señor nos creó a imagen y semejanza de Él, y nosotros debemos llegar a la estatura de Él para ser imagen y semejanza de Él. Porque el Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Entonces, cuando nosotros queremos ser igual al Señor, que muchos lo anhelamos, llegar a ser como el Señor, a tener el corazón de Él específicamente, debemos de saber que para poder llegar a tener el corazón de Él, debemos de cumplir a cabalidad, como dice Él aquí, ser misericordiosos y perdonar a todo el mundo como Él nos perdonó. El Señor fue pisoteado, fue humillado, fue azotado, de todas las cosas que dolorosas que podría recibir una persona, porque nosotros recibimos ofensas de los hermanos que no nos van a quitar la vida, pero el Señor dio la vida por nosotros, y aún así el Señor nos perdonó. El Señor entregó su vida por nosotros y no llevó rencor alguno por cada una de las cosas que nos pasaron. Dice la Escritura que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Amén. ¿No? Y incluso él le dijo al Padre que lo perdonara aquello porque no sabía lo que Porque no hacía. sabía lo que Exacto. hacía. Sí. Amén. Ya después que estaba en la cruz, vea el gran amor con que Dios nos amó a nosotros, que dio a su Hijo unigénito, dice la Biblia, y después que iba a entregar su espíritu, dijo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Así también nosotros, cuando nuestro prójimo nos hace algo, también nosotros debemos de, con el conocimiento bíblico ahora, si es que hemos nacido de nuevo, si es que nosotros hemos nacido de nuevo, si es que el bautismo no fue en vano, debemos de perdonar. Y también a las personas que no se han bautizado, que todavía no han dado su paso de fe,
también les soltamos aquí que perdonen a aquella persona que tal vez sin conocimiento le ha estropeado o le ha hablado mal. Amén, así es. Déjame. Tenemos en Efesios 1:7. Dicen así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Es decir, que en ningún otro tenemos el perdón de nuestros pecados, sino en Cristo Jesús, Señor Amén. nuestro. Asimismo, como Él nos perdona, repito de nuevo, debemos nosotros de perdonar y ser consecuentes día tras día en perdonar a aquellos que nos han ofendido, en aquellos que quizás por el conocimiento, como dijo el hermano Ezequiel, han fallado. Y nosotros debemos de perdonarlo. ¿Para qué? Para que se vea que verdaderamente en nosotros está la luz de Cristo. Amén. 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 Lo que sigue diciendo la Biblia refiriendo a este tema, una parábola que la Biblia tiene sobre una deuda que tenía una persona con otra y esa persona le rogó a quien le debía y esa persona tuvo compasión y le perdonó esa deuda. Pero a ese que le perdonaron esa deuda, pues no tuvo compasión con otro. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre este tema. Mateo 18:23. Amén. Amén. Dice la Biblia en Mateo capítulo 18, como dijo el hermano. Vamos a leer del versículo 28 en adelante. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de su consiervo que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le entregó en la cárcel hasta que le pagase. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Amén. Mire, la Biblia está hablando un punto muy clave. Está hablando de algo material a algo espiritual. Está hablando de uno que le debía 500 denarios, se le perdonaron la deuda. Entonces ese que le perdonaron todo eso, no pudo perdonarle a otros 100, que eran mucho menos. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos perdone, ¿cuánto no perdonaremos nosotros a otro que dijo algo quizás sin sentido en nuestra vida? Por un huevo, por un plato. Por un plato, hermano. Por un decir. ¿Cuánto no será, cuánto menos no será esto para con nosotros? Cuando el Señor nos está ofreciendo una vida tan maravillosa, que esta que estamos viviendo hoy en día es de 30 años, de 50, de 80, de 100, Él sabrá. Y aquella es por los siglos de los siglos. Y si nosotros dejamos de perder esa vida, porque la Biblia nos dice claro, ¿y qué diremos si nosotros descuidamos una salvación tan grande como la que el Señor nos ofrece? Por nosotros no doblegarnos y mirarnos en el espejo del otro. Por eso nosotros debemos de perdonar las ofensas, como dijo el versículo 35. Aquí, si no perdonamos nuestras ofensas a nuestros hermanos, pues el Señor no nos podrá perdonar. Y la Biblia dijo claro, y tenemos que perdonar de todo corazón, no el perdón de hipocresía. El perdón de hipocresía es este: sí, está bien, yo lo perdono, Pero con algo que le quedó aquí dentro. Con ese pero. Sí. quedó sucio.
todavía. ¿Está bien? No. No es que usted tiene que arrodillársele al otro, pero usted mostrarle con su sinceridad delante de la presencia de Dios primero y después que la persona lo vea, que usted lo perdonó. Amén, eso debe de ser así. No es que es fácil para nuestro cuerpo, hablando físicamente carnal, doblegarse a otro hombre. Pero si queremos nosotros otra vida mejor, si queremos de que Dios nos escuche, que la Biblia dice en Juan 9:31 que Dios no oye a los pecadores. Amén. Si nosotros queremos de que nuestro Creador nos escuche, debemos de crucificar este cuerpo, como dice Gálatas 5:24, que dice que los que son de Cristo ya han crucificado su carne en sus pasiones y en su deseo. Todo lo que la carne puede germinar, vuelvo y repito, como dice la Biblia, que es enemistad contra Dios. Todo lo que nuestra carne produce, todo lo que nuestra carne en realidad puede tener. Entonces es importante nosotros perdonar a nuestros hermanos, así como dice la Biblia, hasta 70 veces 7 si es necesario perdonarlo. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 18, en el versículo 21. Pedro se le acerca al Señor y fíjese cómo le dice, como dice la Biblia. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Entonces el Señor le dice: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Amén. Vea, 70 veces 7 que debemos de... Y no 70 veces 7, el Señor puso esa cifra, pero en realidad nosotros debemos de perdonar cada segundo de nuestra vida lo que el prójimo peque contra nosotros. ¿Usted ve? Porque usted sabe cuánto el Señor nos perdona a diario. No son 70 veces 7. Sino uno no sabe los millones de veces que el Señor perdona al hombre cuando este hombre peca contra él y se arrepiente. Ahora, ojo con algo. Ya después que usted se arrepiente, que el Señor lo ha lavado con su sangre, que ya usted es un hombre nuevo delante de Dios, que ya el Señor lo escucha a usted, que Él presta sus oídos para un hombre que ya ha cambiado de vida, un hombre que ha dejado los frutos de la carne y se ha puesto la vestimenta que dice la Biblia, que son los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, templanza, benignidad, fe, justicia. Entonces ya debemos de saber cómo caminamos en la tierra, porque de ahí para adelante nosotros no vamos a crucificar de nuevo al Señor y a pedirle perdón al Señor, porque la Biblia entonces dice que no. Eso está en unos libros que vamos a leer más adelante, que para demostrarle al hombre que después que el Señor nos lava a nosotros, después que el Señor nos limpia y nos recoge de ese mundo, que dice la Biblia que es un lago cenagoso, que Él nos agarra y nos lava y nos limpia con su sangre, y que nosotros vamos a volver de nuevo a pecar, y de nuevo pedirle perdón, y de nuevo al otro día a pecar, y pedirle perdón. La Biblia dice que no. Pero más para adelante le vamos a leer ese verso bíblico. Amén. Amén. Para continuar la enseñanza que el Señor nos da sobre el perdón, y nos muestra a través de la Escritura que no hay límite para el perdón, para el perdonar a nuestros hermanos, a quien nos ofende, porque Él no tiene límite para perdonar a ninguna de las personas que lo ofenden o ofenden a los demás. Aquí en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 3, nos dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Oigan la cifra que el Señor nos da. En el libro de Mateo nos dice que son 70 veces 7. Eso es un número que él quiso mencionar, pero ustedes pueden calcular esa cantidad y es mucha. Y aquí nos dice que aunque pecar contra ti 7 veces al día, perdónale.
Porque si esa persona se arrepiente de corazón, se humilla ante el Señor y va hacia usted, porque nosotros tenemos una lucha con nuestra carne. Entonces la Biblia dice que debemos de crucificar nuestra carne, nuestro cuerpo, a nuestros deseos. Si usted ve que una persona se humilla, lucha contra su cuerpo y va a usted, le pide perdón, perdónele, porque eso es un paso que no todo el mundo da. Eso es un paso que hay que tener mucha valentía y mucho amor por Dios para poder llegar a ese punto. Sí, a ese Que grado. no hace falta a muchas personas. Varón, y un punto ahí, que si aquel hermano viene humillado ante usted a pedirle perdón y usted por su yo no le quiere perdonar, es decir, usted tiene enojo en su corazón y como está establecido que el hombre debe de morir, le llega la muerte a usted en ese entonces, ¿a dónde irá? Amén. Claro, porque la Biblia dice que ya esa persona cumplió con pedirle perdón. Claro, pero el detalle es usted que no le quiso Ajá, perdonar. entonces ya usted al no quiere Bueno, perdonar, ahí ya estamos usted fritos. tiene que arreglar cuenta con el Señor. Ay. Ya la otra persona ya tiene su conciencia tranquila. Amén. Amén. Y otra cosa, un ejemplo, hasta que, aunque el hermano no quiera perdonarlo a usted, vaya donde es y arregle cuenta. Como acaba de leer nuestro hermano Luigi, que arreglemos cuenta con nuestro adversario, porque yo le voy a decir algo a usted. Si nosotros salgamos del cuerpo y no arreglamos cuenta con nuestro prójimo, entonces vamos a ver al juez, al dador de la vida, con el que vamos a arreglar cuenta. Entonces no es porque el otro no quiera perdonarlo. También es importante de que si el otro no se le quiere acercar a pedirle perdón porque fue el que faltó, arregle usted cuenta con él, pídale usted perdón para que tenga el otro problema con el Señor y usted quede libre de esa causa. Claro, porque el conocimiento ya lo tiene usted. Amén. Entonces ya el conocimiento nos muestra cómo debemos perdonar y en qué momento, porque hoy estamos de pie, hoy estamos vivos, pero no sabemos cómo amaneceremos mañana o al siguiente segundo. Pues ya hay personas que se mueren ahí en un instante. Claro. Es bueno tener las cuentas listas y estar preparado en todo para la partida o para cualquier cosa que no acontezca. Amén. Dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que si nosotros con un corazón contrito y humillado nos arrodillamos delante del Señor y le pidamos por nuestro pecado, por cuántas cosas que hemos fallado en la vida y le pidamos perdón al Señor, Él es fiel para perdonarnos. ¿Por qué? Porque por su gracia y su misericordia todavía no tienen el cuerpo. Porque si a Él le había placido, ya nosotros no habíamos existido. Pero gracias a su misericordia, estamos todavía en el cuerpo. ¿Para qué? Para ver si calificamos para esa salvación que Él nos ha prometido desde la fundación del mundo. Amén. Amén. Y un puntico ahí, que el Señor a los discípulos le enseñó cómo orar. Él nos enseñó una oración que es el Padre Nuestro, en el cual está la frase que dice: perdona nuestras ofensas o nuestras deudas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Si usted es de lo que al momento de orar pide perdón o utiliza, porque hay personas que no utilizan la oración para orar, si usted es de los que no perdona o no ha perdonado, al momento de usted pedir perdón, bueno, pues el Señor no va a ser misericordioso con usted porque usted no lo es, como la parábola que el hermano leyó ahorita, que no tuvo misericordia para perdonar al otro, quiere que lo perdonen, pero no tiene misericordia para perdonar al otro. Y él tal, el que es mentiroso, porque cuando usted dice, perdona mi ofensa como yo también perdono, donde no ha perdonado, añade una mentira a su oración. Y como dijo el hermano, ya Dios no oye al pecador y la mentira es un pecado. Amén. Amén. Entonces, eso es tan delicado que nosotros
tenemos algo con nuestro hermano, incluso vamos a echar la ofrenda o a dar la ofrenda, nosotros tenemos que arreglar cuenta con nuestro hermano primero. Amén. Eso dice Para la que Biblia. en nuestra ofrenda, para que nuestra oración no tenga otorgo. Y la Biblia dice claramente en quién está el verdadero perdón. Mire lo que dice el libro de Salmo, capítulo 130, versículo 1 al 4. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirare los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. En él hay perdón, para que él sea reverenciado. Si usted no tiene a Dios en la mente y en el corazón, usted no puede sentir el perdón, porque el perdón mana de él. El perdón mana de él. De nuestra carne el perdón no sale, porque esta carne tiene una ley de condenación. Ahora, del Espíritu de Dios que ha de morar sobre aquello que anden conforme a lo que dice la Escritura, entonces de este sí puede salir. Porque la Biblia dice claro que no puede dar una tinaja agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Amén. ¿Verdad? Eso es así. Entonces solamente en él hay perdón. Y para que nosotros haga perdón, ¿en quién tenemos nosotros que estar? En él. En él. Señor. Hay Amén. una palabra muy importante que usted acaba de decir ahí, que usted dijo en aquellos que agradan la palabra. Claro. Porque no todo el mundo que está en el Evangelio agrada la Escritura, sino es importante que nosotros agrademos la palabra de Dios, no al hombre. Amén. Y el Señor nos da una advertencia a nosotros, como dice en Hebreos 10:26 de Hebreos, que dice advertencia al que peca deliberadamente. ¿Te ve? Hay pecados que el Señor no lo perdona. Amén. Ya cuando usted ha adquirido los conocimientos plenos de la palabra de Dios, y como dice en el mismo Hebreo 6:4, y ya usted ha gozado de las cosas, de los poderes del siglo venidero, que nosotros, dice la Biblia ahí, que es imposible que los que una vez fueron iluminados de la Escritura, Dice, y gustaron del don celestial. exacto, y vuelven y recaen otra vez. Dice que es imposible, dice arriba, que el Señor vuelva a perdonarlo. Entonces, oiga como dice aquí la palabra de Dios, porque es bueno la bondad de Dios, como dice el libro de Romanos, que no miremos nada más la bondad de Dios, sino la severidad, lo que trae usted no obedecerle al Señor, la consecuencia que trae, que el Señor no ha dejado su palabra, y usted volver después de santo mandamiento, regresar atrás. Mire lo que dice la Biblia. Es importante nosotros conocer esta parte. Dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que sabemos que la verdad no está en las religiones, sino en su palabra. Amén. La verdad no está en ninguno de nosotros si nosotros no andamos conforme a la Escritura. Y la verdad la tiene uno que se llama el Señor. Entonces por eso la Biblia dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. ¿Te ve? Cuando usted está en el Señor y usted está agradando la palabra y usted automáticamente peca deliberadamente y al mundo usted le hace un papel de que usted está en la Escritura, sabiendo usted y su conciencia que no está en la Escritura, entonces la Biblia dice, si una que le queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Amén. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. El que viola la ley de Moisés, está hablando del Viejo Testamento. Entonces nos dice de nuevo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto,
por la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, oiga como dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en el mano de Dios vivo. ¿Te ve? Nosotros debemos de perdonar 70 o 1 millón de veces a nuestro amigo, a nuestro enemigo, a los que nosotros no le caemos bien, a todo el mundo. Pero cuídese, si usted después de estar en el Evangelio, usted hace 2 papeles, porque esos pecados Dios no lo perdona. Amén. ¿Debe? Sí, pero fíjate cómo terminó diciendo ahí que horrenda cosa le espera a todo aquel que haga esas cosas. Claro. Amén. Porque no anda conforme a como la Escritura le manda que andemos. Exactamente. El Señor nos enseña en que hay un segundo y gran mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque de la misma manera en que nosotros queremos que nos amen, que nos traten, debemos tratar al otro. Y así como nosotros deseamos que nos perdonen nuestras fallas humanas y pedimos al Señor que nos llene de su misericordia y nos perdone, el Señor nos muestra que es agravoso para nosotros el no perdonar. El libro de Mateo 5, versículo 21 en adelante, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, eso es en la antigüedad, Viejo Testamento, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Miren la gravedad de no perdonar. El Señor está hablando de juicio. Nos dice que matar, que a todo el que mate es culpable de juicio. Y nos dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo pone a un nivel semejante, el matar y el enojarse con su hermano. Entonces, nos dice que si vamos a echar una ofrenda, dígase oración, orándole al Señor o cualquier cosa espiritual que queramos entregarle al Señor, y nos acordamos que hay un hermano que tiene algo contra nosotros, ya sea porque sin querer tú lo ofendiste, sin tu corazón desearlo, o porque esa persona sintió algo hacia ti y tú te acuerdas que él tiene algo contra ti. Dice ahí, deja ahí tu ofrenda y ve, arréglate con tu adversario, ve, pide perdón, para que tus oraciones lleguen al Señor. Y dice que debe ser pronto, hazlo pronto, mientras tanto estás con él en el camino. Es decir, mientras tanto tú estás vivo, estás en el cuerpo y él también. Porque no podemos dejar las cosas para un día, para después, de que un día cuando el Señor quiera se hace. El Señor no lo manda, el Señor quiere todo momento. Nos exige. Es Claro. una exigencia que el Señor nos da. Oye, no Amén. habla de juicio. Porque dice que si no lo hacemos, dice que no saldremos de allí hasta que paguemos el último cuadrante. Entonces, eso es como no cumplir el segundo mandamiento, porque
ese es el mandamiento que completa, que complementa los 10 mandamientos, y debemos de llevarlo todo a cabalidad. Amén. Porque la Biblia dice que pueden haber 10 mandamientos y nosotros hacer 9, pero mientras no completemos el 10, no hemos hecho nada. Amén. Amén. Entonces también la Biblia dice aquí que hay un mandamiento que no es nuevo, pero que el Señor nos lo recuerda. Eso está en 1 de Juan 1:7, que dice: hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tiniebla. ¿Te ve? Estoy hablándole a las personas que andan con la palabra en la mano, que dice que están en luz, que confiesan la escritura, pero si aborrecen a su prójimo, todavía la Biblia dice, eso no lo digo yo, dice que todavía está en tiniebla. Mire cómo dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. ¿Te ve? ¿Usted sabe cuál es la tiniebla? Que usted diga que está en luz y usted aborrezca a su hermano. Entonces, después que usted aborrece a su hermano y usted anda con la Biblia predicando de la luz, usted sabe lo que usted es para el de afuera, que lo sabe lo que usted es: piedra de tropiezo. Por eso dice aquí: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Sí, porque entonces el otro va a decir, pero mira, este es lo que está diciendo y es amigo de fulano. Exacto. No le hablo a fulano porque yo qué, no le pido no tal cosa. Exactamente, ya es piedra de tropiezo Claro. para este que lo está viendo. Amén. Amén. Hermano. Dice aquí en Santiago 5:15 y Amén. 16. Dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro, para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Pero si nosotros no perdonamos no perdonamos al hermano, tampoco podemos, esa oración que dice aquí que hagamos por un enfermo, no pueden llegar hasta Dios para que el Señor pueda hacer la obra de sanidad sobre él, porque dice que él no ya es pecador. Si yo ando en pecado, él no puede escuchar mi oración. Así es. Mire lo que dice la Biblia aquí en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 42 y 43. Dice: y nos mandó a que predicamos al pueblo y testificado que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Solamente en Él hay perdón. ¿A quién le dijo la Biblia? A los que creyesen. Por eso es que la Escritura dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, en Juan 7:38, 39, por su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, a nosotros creer en la Escritura y mirar que nosotros tenemos que perdonar para ser perdonados, ¿qué hacemos rápidamente? Que vamos y nos ponemos de acuerdo con el otro no quiere, pues ¿sabe lo que dice la Biblia? Que amontonamos sobre su cabeza, porque ¿qué pasa? Pero mira
fui yo el que incluso le falté y le dije y él viene a pedirme perdón. ¿Te Exacto. ves? Es un buen testimonio. Porque nosotros estamos mostrando los frutos, ¿sabe de quién? De mi persona, no. Son los de Cristo. Que Claro. son paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, amor, dominio propio. Todos estos son los frutos que nosotros debemos demostrar. Y nosotros, haciendo la voluntad de Él, y porque creemos en Él y queremos recibir el perdón de nuestro pecado, nosotros vamos y nos humillamos delante, no de los hombres, sino delante de la presencia de Él, y hacemos las obras que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Eso es lo que el Señor nos ha exigido desde el principio. Amén. El Señor en la Biblia entera nos habla del amor de Él. El amor de ese no es dádiva, sino su palabra. En realidad el amor es la verdad. La Biblia dice que por cuanto el hombre que no recibió la palabra, dice por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios le envía otro espíritu. ¿Usted ve? Entonces, desde el principio el Señor nos dice a nosotros que nos amemos. Y es tan así que la Biblia dice en Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviere amor uno con otro. ¿Te ve? Si tuviéramos amor uno con otro, somos discípulos de Dios. Pero si no tengamos amor, entonces no somos hijos de Dios. Amén. Sino que el maligno es que se enseñorea de nuestra vida. ¿Te ve? Y es importante nosotros saber quién en realidad es nuestro Señor, quién se enseñorea de nosotros, de nuestro sentido, de nuestro miembro de nuestro cuerpo, de nosotros en realidad. ¿Quién se enseñorea de nuestra vida? O es Dios o es el otro. Y si no andamos conforme a la Escritura, sino que andamos conforme a nuestra mente, nuestro Señor no es Dios. ¿Te ve? Es importante usted reconocer que si la palabra se enseñorea de usted y es la que gobierna su vida, entonces sí Dios es nuestro Señor. Porque conforme a su palabra es que nosotros debemos de andar. Y la palabra es la que nos da el amor a nosotros, de amar a nuestro prójimo, de doblarnos a uno de nuestro prójimo quiera atacarnos, quiera a nosotros pisotearnos. La Biblia dice que debemos de perdonarlo hasta 70 veces 7. Y eso es diario, hermano. Es Amén. importante nosotros conocer esta parte. Amén. Es más grande, no 70 veces 7. El Señor nos habla aquí sobre el amor hacia nuestros enemigos. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No lo hacen así también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí otra vez el Señor nos hace otro llamamiento a la perfección. Amén. A ser perfecto como Él es perfecto. Dice, amar a nuestros enemigos, al que nos aborrece, al que nos insulta, al que nos engaña. Debemos de amarlo, perdonarlo y no llevar ningún rencor en nuestro corazón, porque ¿qué? Dice la palabra que el amor cubre multitudes de pecados. Y cuando nosotros demostramos amor, ya que Dios es amor, nosotros cuando damos ese amor que el Señor nos da a nosotros, que Él nos dice, da por gracia Que por gracia hemos lo que por recibido. gracia ha recibido, se remonta a dos cosas. Uno es dar por gracia lo que hemos recibido, que es el conocimiento de la Escritura, de su palabra, darlo a los demás a conocer, pero también Él nos ha mostrado gracias a nosotros a través de su misericordia y nos ha perdonado. Por ende, nosotros debemos demostrar esa misma misericordia
a las demás personas y perdonarla igual que Él. Amén. Eso es algo, la gracia de Dios que no existía en la tierra. Entonces, por medio de esta gracia, el Señor nos perdonó. ¿Te ves? Nos perdona, nos limpia, nos regenera, nos da un nombre. ¿Te ves? Que ser hijo de Dios no es cualquiera, sino aquella persona que agradan su palabra. Amén. No se agradan ellos, sino que agradan la Escritura. Amén. Dice en el libro de Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre perdona a sus hijos que le sirven. Amén. Es decir, que en el día que él actúe con su juicio, él, si nosotros si nosotros nos hemos portado, como dice aquí, es decir, que si nosotros hemos perdonado a nuestros hermanos o a los que nos han ofendido, él nos librará de esos juicios que él va a actuar y le va a dar el pago a todo aquel que ande desordenadamente. Claro. Amén. Mire, hermano, cuando nosotros no perdonamos, ¿quién nos tiene cegado? Y cuando ya nosotros podemos perdonar lo que recibimos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Usted ve, ¿a quién mencionó ahí? Dice, de la tiniebla a la luz. ¿Quién fue que dijo que era la luz? Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que anda en mí no andará en tiniebla. Mientras que el otro es en tiniebla. Dice, de Satanás a Dios. Satanás es el que siembra la rencilla y dice, ese no lo perdono yo ni muerto. Que hemos escuchado esa palabra muchas veces. Ahí sí. ¿Verdad? Ni muerto lo perdono. Y le pica un moquito, entonces ya él quiere que lo perdonen. ¿Sabe quién te tiene atado? Y todavía tiene eso en tu mente, en tu corazón y en tu boca. Ese, mira cómo lo mencionó la Biblia ahí. Satanás. Solo se tiene que buscar de Dios para que en ti nazca el perdón. Porque como leímos ahorita, como vosotros creéis que lo perdonáis, también debemos de perdonar para que vuestro Padre Celestial también os perdone. Pero si todavía está ese rencor, dijo la Biblia aquí, ¿quién es que lo tiene en tu mente? ¿Quién? Satanás, que debe de reprenderlo de tu vida y aceptar que tú también has sido culpable y has querido que te perdonen. Y si no viene a los pies de Cristo Jesús, pues entonces no va a tener la fuerza de perdonar al otro. ¿Sabe por qué? Porque la carne es necia. Nuestra carne, esta carne es necia y se engrandece. Y si no viene a los pies del Señor, pues Él no puede hacer que tu carne se doblegue y tú tengas el valor para tú decirle al otro, perdóname, o yo te perdono. Amén. Amén. Pero no echarlo, no reprenderlo, varón, como hay muchas personas que dicen, oh, reprendo a Satanás, y usted con Satanás adentro. Claro, Sino que la Biblia dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. claro que no. Para usted poder reprender a Satanás no es de labio ni de boca, sino de que usted viva la Escritura y que la luz de la palabra entonces lo alumbre a usted y nosotros entonces podemos alumbrar a los demás cuando somos luz, y somos luz cuando andamos conforme a la palabra de Dios. No estoy diciéndola, sino legítimamente hablándola. Mire cómo dice en Lucas, porque nosotros perdonamos nada más, alguna vez humanamente hay que nos perdona, y hay que no nos perdona, no lo perdonamos. Entonces vea lo que dice la Biblia. En el libro de Lucas 6, 27. Lucas 6, 27 dice, pero a vosotros lo que oís, os digo, amad a vuestro enemigo, haced bien a los que os aborrecen. ¿Usted ve cómo es? Bendecid a los que os maldicen
y orad por lo que os calumnian. Dice que debemos de orar por lo que nos calumnian, por lo que nos maldicen, bendígalo. Ese es el amor de Dios. Entonces dice, al que le hiera una mejilla, preséntele también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. A cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que lo aman. ¿Te ves? Amén. Pues beneficio. Entonces dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y seréis vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Te ves? El Señor, vea los pecadores que viven en contra de la voluntad de Dios, maldicen, le dan sus hijos a Satanás. Amén. ¿Te ves? Y hacen cuantas cosas a Dios no le agrada, y el Señor como quiera, vea, hace salir el sol para justo e injusto, la lluvia para todo. Aún siendo pecadores, nos abre la puerta para que nuestros hijos encuentren qué comer. O sea, el Señor nos ama, aún nosotros andando en contra de la voluntad de Él. Entonces nosotros debemos de amar también a nuestro prójimo, no esperando de ellos nada a cambio, sino para agradar la palabra de Dios y nosotros tener galardón en el cielo, dice la Biblia. No, y él mismo que nos lo exige, que debemos de orar por aquellos que nos ultrajan, por aquellos que nos maldicen. Amén. Es decir, que debemos pedir por esa persona, al igual como pedimos por nuestra familia, por nosotros mismos, para que se vea el verdadero amor de Cristo que se está Amén. formando en la vida de cada uno de nosotros. Amén, eso es así. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces es importante nosotros mirar la palabra y sujetarnos a la palabra, porque sí le voy a decir algo, hermano, hay un día de juicio. Y ese día, la Biblia dice que toda boca se cerrará ese día para que todo el mundo quede bajo los juicios de Dios. Entonces ese día nosotros vamos a querer que el Señor nos perdone, pero el Señor nos ha dado una oportunidad de que ahora nosotros en el cuerpo poder crucificar nuestro ego, nuestro orgullo, y nosotros humillándole a la palabra y pedirle perdón a aquellas personas que quizás no han hecho mal, pero hay que hacerlo. Amén. Y tenemos que tener cuidado, porque hay un pecado que el Señor no lo perdona, y la Biblia lo enseña. Y la Biblia lo dice en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 28-29. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Amén. Este pecado no tiene perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que lo quiere a usted es instruir, como dice la palabra. La palabra lo quiere instruir, lo quiere enseñar, lo quiere redarguir, prepararlo enteramente para toda buena obra. Quiere decir que si usted pisotea esta palabra, si usted blasfema contra el Espíritu Santo de Dios, entonces usted no tiene perdón de su pecado. La Biblia enseña esto, por eso debemos tener cuidado. Y mucha gente dice, yo no creo en eso porque eso lo hicieron los hombres. La religión es lo que están buscando cuarto. Sí, eso es lo que dice. Dicen muchas veces, ¿sabe por qué? Porque hay muchos que han usado estos libros para beneficio propio.
Pero tenemos que tener cuidado cómo y cuándo juzgamos a ciertas personas que andan enseñando y mostrando a Cristo, para que el Espíritu Santo no sea blasfemado. Entonces usted se convierta en un reo, como dijo la Biblia, aquí, eterno, pero en prisiones de oscuridad. Amén. Eso es así. 5 minutos. Dice en el libro de los Hechos 13:38. Amén. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Es decir, que no por medio de una iglesia, de un pastor, de una congregación tal, ninguna esa persona, ninguna de esas cosas que mencioné puede perdonar nuestros pecados, sino por medio de la sangre de Cristo, como dice la Escritura, que nos limpia de todo pecado. Pero asimismo, si nosotros andamos buscando ese perdón, también nosotros debemos de perdonar, repito de nuevo, a todo aquel que nos ofende, a todo aquel que nos ultraja. ¿Para qué? Para que verdaderamente podemos ser limpios de todo pecado. Amén. Así mismo es. Entonces, hoy en día, hermano, ya los hombres pueden perdonar porque los sacerdotes perdonan y esa persona... Amén. Pero la Biblia aquí desmiente y dice que solamente en él, cuando él no ha prestado su conocimiento, él es el que ha perdonado al mundo, él es el que ha limpiado a los que se dejan limpiar, porque no todo el mundo son hijos de Dios, sino aquellos que se dejan formar por la palabra de Dios. Entonces esos son verdaderos hijos de Dios. Y tenemos que reconocer y entender algo que la Biblia lo enseña en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. La Biblia dice claro ahí, en ningún otro hay salvación. Como leímos ahorita, ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, que solamente en Él y a través de la predicación y de lo que crean en la predicación de su palabra es que hay perdón. Amén. Damos las gracias al Señor por esta gran oportunidad que hemos recibido en esta tarde noche de seguir transmitiendo este mensaje de vida, este mensaje de salvación, para que usted, amado oyente, querido hermano, si tiene algo contra cualquiera que sea, usted también reconozca que usted es un pecador y usted quiere que el Señor lo perdone en aquel día. Así también hoy usted tiene la oportunidad de perdonar y de usted también pedir perdón. Dios le guarde y Dios le bendiga. Amén.